Punto de vista diferente con quienes son parte de la información, el análisis, la opinión precisa. En Al Día con Vigía. Dar cumplimiento a nuestra agenda de invitados, amigos oyentes de Vigía, la voz de la Policía Nacional del Ecuador, iniciando este nuevo mes de actividades. La semana anterior tuvimos el placer de compartir una de las entrevistas con el señor coronel Renato González, que es director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL, sobre beneficios que brinda el ISPOL a nuestros servidores policiales, tanto en servicio pasivo como en servicio activo, a más de 90,000 familias que son parte del ISPOL. Es un trabajo que se ha venido ejecutando, pero también hablábamos sobre esta propuesta de ley de seguridad social que se encuentra en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley de régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional que plantea asegurar la protección social integral a los servidores policiales en servicio activo, pasivo, derechohabientes y dependientes para que accedan a las prestaciones económicas, sanitarias y servicios de seguridad social que se encuentra en la Comisión de Derechos del Trabajador. Y en los últimos días también hubo una comparecencia en la Asamblea Nacional, donde usted también estuvo presente, señor coronel, qué gusto tenerlo acá. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Martita, y un saludo cordial a todos quienes nos escuchan y nos miran a nivel nacional. Como lo manifestó el ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, siempre pendiente de cumplir con sus prestaciones y sus beneficios a sus asegurados. Es por eso que puntualmente hemos cumplido con los pagos de las pensiones. El 31 de julio se lo realizó, son 33 millones de dólares que se cancelaron a aproximadamente 32,000 pensionistas y continuamos también con los demás beneficios. Es más, aprovecho para anunciarles que a partir del día lunes 12 de agosto aperturaremos los créditos que estarán disponibles para nuestros asegurados. Me refiero al crédito de menor cuantía de hasta 25,000 y hasta 35,000 dólares, al denominado de plazo fijo que tiene como subyacente los fondos de reserva y a quienes quieran realizar préstamos de hasta 4 pensiones para el sector del servicio pasivo o de hasta 4 remuneraciones mensuales unificadas para los servidores en servicio activo. Y continuando con el avance de la difusión de la propuesta de ley orgánica del régimen especial de la Seguridad Social de la Policía Nacional, como usted bien lo indicó, esto está entregado ya desde el 26 de enero del 2023 en la Asamblea Nacional y en este año, en el 2024, ha asumido el tratamiento la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. Concurrimos en el mes de mayo junto con el señor viceministro, doctor Leonel Calderón, a exponerle los contenidos fundamentales de esta propuesta y a manifestarles que estaremos prestos para cuando se establezcan las mesas técnicas. Ha avanzado este tratamiento, sé que se han recibido propuestas de otros sectores y esperamos el momento oportuno en que nos convoquen para discutirlos. Pero sin embargo, sí es nuestra obligación el mencionar y el difundir al conglomerado policial que esta propuesta, que tiene 119 artículos, es recomendable que la lean. La subimos la semana anterior nuevamente a nuestra página web para que esté disponible para todos quienes tengan ese interés. Pero a manera de resumen les podemos decir que tienen algunos aspectos muy positivos, como por ejemplo, considera el concepto de actos de servicio desde que el policía sale de su casa, va a trabajar y regresa al trabajo, es decir, le da una cobertura integral. Así también se determina una nueva estructura para el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, creando, por ejemplo, la Subdirección General, el Comité de Fiscalización, la Dirección de Asesoría Actuarial, que es algo básico para tomar decisiones en lo que se refiere a seguridad social policial. Y en el Consejo Directivo hay un avance porque actualmente los técnicos operativos solamente tienen 2 representantes en servicio pasivo. La propuesta de ley establece que se incluya un representante de los técnicos operativos en servicio activo y yo considero que inclusive dentro de las discusiones podría incluirse un representante más, es decir, pasarían de tener 2 a tener 3 en la propuesta y quizás lleguen a tener 4 técnicos operativos, 2 en servicio activo y 2 en servicio pasivo. También
permite la contratación de una auditoría externa. Mire, qué importante es esto, porque parte de la responsabilidad del atraco fue la irresponsabilidad que tuvieron los organismos de control. Entonces es preferible periódicamente tener la posibilidad de contratar una empresa de prestigio para que pueda realizar una auditoría externa. Y algo que es importante y que es un reclamo, un clamor del conglomerado policial, darle mayor importancia a la salud. Por eso se crea una dirección para este seguro de salud en el ISPOL, pero además se propone la creación de una junta coordinadora de salud, porque el ISPOL es del asegurador, es decir, recibe los aportes y cancela por las atenciones que reciben nuestros asegurados en los hospitales de la Policía Nacional, en los otros centros médicos de la Red Pública Integral de Salud y también en los centros privados. Pero es necesario que exista una coordinación entre los hospitales, entre la DENAIS y el ISPOL. Y también algo que es importantísimo, actualmente el ISPOL puede dar créditos hipotecarios a 20 años y por una sola vez. En la propuesta está planteada la posibilidad de que se puedan dar 2 créditos hipotecarios y ampliando el plazo a 25 años. Esos beneficios para nosotros han sido fundamentales. Quienes fallecen en la actualidad, cuando está decretado un estado de excepción o de emergencia, las prestaciones, es decir, las pensiones, las asumimos todos quienes conformamos el ISPOL. Aquí en la propuesta se prevé que esas prestaciones, mientras está declarado el estado de excepción, de emergencia o de grave catástrofe, lo asuma el Estado como una responsabilidad compartida, porque no son condiciones normales. Y algo también que es importante para el sector en servicio pasivo, actualmente la ley establece que las pensiones se incrementarán cuando al personal en servicio activo nos aumenten el sueldo y en la misma proporción. Eso no ha ocurrido en los últimos 14 años y no se prevé en el futuro cercano porque la masa salarial de la Policía Nacional es muy alta. Sin embargo, en la propuesta de ley se establece la posibilidad que cada 2 años, contando con estudios actuariales, se analice el potencial incremento de pensiones, obviamente según lo que nos indique la técnica. Y algo que es fundamental para desterrar cualquier preocupación. Las personas que cuando salga la ley tengan ya 20 años de servicio, al otro día pueden retirarse, aunque se hacen una afectación, como yo le he manifestado, porque salen con una pensión muy pequeña y que les acompañará el resto de su vida. Pero no es verdad que los que tengan 20 años quedan atados a retirarse a los 25 años. No, los que ya tienen 20 años de servicio, es decir, 240 aportaciones, ya tienen ganado su derecho de retirarse en cualquier momento. Quienes no tengan esos 20 años y ya les aplique las condiciones propuestas en este documento, es decir, que el retiro voluntario se aumenta de 20 a 25 años, ellos, en cambio, tienen una protección adicional. Si entre los 20 a 25 años tienen algún problema judicial por actos de servicio y reciben una sentencia o correspondiéndoles del ascenso, no existen las vacantes suficientes para ascender, no salen desprotegidos, salen con una pensión. Es decir, entre 20 y 25 años, si no pueden irse voluntariamente, pero no ascienden por falta de vacante o tienen una sentencia condenatoria por actos de servicio, saldrán con una pensión de retiro normal como la que tendrían los que voluntariamente pueden hacerse. Y finalizando entre los aspectos positivos, las promociones que se han graduado desde el 2017 a la fecha, los aportes de cesantía, del seguro de cesantía de ellos, están en el ISPOL. Algo que hemos determinado es muy riesgoso porque se concentra en una sola institución estos capitales, existiendo el servicio de cesantía de la Policía Nacional. Por lo tanto, se prevé que se haga una auditoría financiera y se entreguen estos recursos al servicio de cesantía. ¿En qué se ven beneficiados esos casi 22,000 policías que están graduados desde el 2017 a la fecha? En que, por ejemplo, pueden hacer un préstamo en la cesantía, que en la actualidad no lo pueden realizar porque están en el ISPOL, pero además del ISPOL tiene una restricción legal, que no les podemos dar créditos mientras no completen 3 años de aportaciones. Y se establecerá una potencial creación de una ley de salud para la Policía Nacional. Ahora, vamos a dar contestación a diversas inquietudes que tienen nuestra audiencia. La semana anterior teníamos como unas 60 preguntas, pero vamos a contestarles, coronel, vale la pena. Dice mi coronel, quisiera que hable de los aportes. Al ISPOL se aporta el 49.10% y al IES se aporta el 23.10%. Sin embargo, en la actualidad los seguros del ISPOL son insuficientes como el de salud, un hospital Quito diseñado para 20,000 usuarios. En la actualidad somos 58, más los dependientes. Eso también es importante, coronel. Sí, yo lo había iniciado a explicar la semana anterior. En la Seguridad Social General, es decir, en el IES, el patrono aporta el 11.45 y el afiliado aporta el 9.15. Si sumamos el 11.45 más el 9.15, nos da alrededor del 20 y algo más.
En el ISPOL y en el ISPA sucede algo similar. El patrono aporta el 26%. ¿Quién es nuestro patrono? El Estado. Y el individuo aporta el 23.10. Por eso es que sumando ese 23.10 más el 26 da un total de 49.10. Esta es una mayor aportación y esto es uno de los justificativos para que se comprenda que el personal policial se retira en un tiempo menor al de una seguridad social general. Yo les había manifestado, calculemos, 8 horas diarias, 40 semanales, 160 mensuales por 11 meses y multiplicados por los 30 años, que es lo mínimo de aportación en el IES, les dan 52,000 horas y pico. Si es que calculamos 12 horas diarias, un promedio de 12 horas que trabaja un policía, por 22 días al mes, porque sale franco 8 días, ¿no? Por los mismos 11 meses y por 20 años, miren, no por 30, por 20 años, les dan 58,000 horas laborables. Todo esto va configurando lo que hemos manifestado, un régimen especial. El ISPOL, el ISPA son regímenes especiales, no son como los regímenes generales de seguridad social. Pero cuando nos dicen, pese a ese gran aporte del 49.10, las prestaciones del ISPOL son deficientes, yo les preguntaría a la inversa, ¿cuáles prestaciones? Porque las pensiones las hemos pagado puntualmente, pese a una grave crisis financiera que atraviesa el país. Les damos créditos a muy buenos intereses, y aquí me sirve la oportunidad para explicar algo. Hay personas que se han beneficiado, y bien por ellos, de créditos hipotecarios. Y hay otras personas que también han recibido los créditos de mayor cuantía que actualmente ya no se dan. ¿Cuántas personas han recibido crédito hipotecario? 1,200. ¿Cuántos han recibido mayor cuantía? Casi 1,200. Son créditos muy altos, ¿no? Y por muchos años pagaron tasas de interés bajísimas, del 6%. Hoy están pagando bajas tasas, pero más técnicas. El hipotecario ha subido en los últimos años del 6 al 7,45%. Ellos quisieran mantener el pago del 6%. La pregunta es, usted lo dijo, 90,000 asegurados somos en el ISPOL, y resulta que eran 2,500 que se beneficiaban de esas bajas tasas de interés, afectando a los otros 88,000. Mira, aquí tenemos una de las preguntas, dice, bueno, en la policía es mayor riesgo y se trabaja en la noche y madrugada. Como usted lo decía, 24 horas, a veces no sabemos si regresamos vivos. Más los fines de semana, a más casa, los feriados. Entonces eso también hay que valorar, coronel, pero acá nos piden, porque siempre se podría hacer una comparación, coronel, no solo de los técnicos operativos en la tabla de jubilación, sino más bien de los señores jefes, de los señores directivos, coronel. Es porque no han participado de las charlas que nosotros hemos dado en 18 de las 24 provincias. Mañana justamente tenemos una charla más en el sector de Puerto Quito, y nosotros en esa charla les hemos presentado una tabla donde está el promedio de remuneración mensual unificada, el promedio de aportes por grados, por los grados que pueden acceder a pensiones, ¿no? Y el promedio de la pensión. Y con esa tabla nosotros les hemos demostrado que no hay ningún abuso por parte de del escalafón directivos en comparación con los técnicos operativos. ¿Podemos hacer una comparación? Tengo aquí la tabla, si me la enfocan. Si es una tabla que, como yo le digo, siempre la hemos presentado, y ahí ustedes pueden ver los datos, que por ejemplo, un general de distrito, porque no tenemos en este momento general inspector y general superior, tienen un promedio de RMU de $4,800, un promedio de aporte al RIN de 614. ¿Por qué digo un promedio de aporte al RIN? Porque el aporte al ISPOL es mayor, pero se divide a los otros seguros. Y el promedio de pensión de un general de distrito es de $4,087, pero la relación entre su pensión y su aporte es del 6.6. El más alto grado, el suboficial mayor, que recibe un RMU en promedio de $2,658, en promedio aporte al RIN 339, es decir, la mitad del aporte de un general de distrito, y en promedio recibe en pensión $2,259, pero la relación entre su aporte y la pensión da exactamente el 6.6. Voy a permitirme enseñarles la tabla que tanto se ha estigmatizado, pero que nosotros no hemos tenido ningún problema en presentarlo en todas las charlas que hemos realizado. Todos quienes han participado en nuestras charlas pueden dar fe que esta misma tabla es la que les hemos presentado, porque esto es transparencia. Es decirles, miren, estos son los promedios de sueldo, de RMU, estos son los promedios de aportes y estos son los promedios de pensiones. Claro que lastimosamente en los últimos tiempos muchas personas son partícipes de discursos sectarios, resentidos inclusive, arribistas,
que no comprenden que las personas que han llegado a los altos grados, y no me refiero solo en los directivos, sino también en los técnicos operativos, es decir, los compañeros que se retiran como suboficiales primeros, como suboficiales mayores, han realizado toda una carrera de entrega a la Policía Nacional, han sorteado todos los riesgos y problemas que son connaturales a nuestra profesión, pero obviamente ellos no le han afectado a nadie, pues han ganado su derecho a recibir una pensión que está acorde al esfuerzo que ellos realizaron. Coronel, antes que nos vayamos de esa tabla, dice un mayor si ya no asciende, ¿con cuánto de pensión sale pues en la actualidad? Ahí está el promedio. Ustedes pueden ver que un mayor más o menos tiene un promedio de $1,600 en una pensión. Es una afectación que ellos se hacen cuando se retiran muy jóvenes, y lo mismo pasa con los señores sargentos segundos y sargentos primeros, que salen con una pensión de $850 más o menos. En virtud de ello, nosotros siempre les hemos aconsejado, permanezcan en la institución. Si ya estuvieron 20 años, hagan un esfuerzo mayor, pequeño, pero todavía de 5 años más, pero se van a garantizar una mejor pensión para el resto de su vida. Es decir, si ya han estado 20 años, vengan a estar una vez más 5 años más y van a recibir un beneficio, pero para el resto de sus días. Es por eso que nosotros aconsejamos que en el mejor de los casos se vayan con 30 años, pero mínimo con 25 años de servicio. Se está tomando en cuenta a todo el personal para hacer mesas de diálogo, socializaciones. ¿Cómo está la presencia de ellos, coronel? Las mesas técnicas ya es responsabilidad en este momento de la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social. En su momento también se criticó que por qué el ISPOL entregó la propuesta de ley sin haber consensuado con todos. A ver, en primer lugar, ese es un desconocimiento de lo que decía la sentencia de la Corte Constitucional. Le dispuso al Consejo Directivo del ISPOL, por si acaso, no al director general del ISPOL, al Consejo Directivo, que en el plazo máximo de 6 meses, contando con estudios actuariales, se elabore una propuesta de ley que establezca un régimen de transición y que le garantice sostenibilidad al seguro social policial. Esas eran las condiciones de la sentencia, y la pueden revisar, la sentencia 83. En ningún momento, es más, ninguna propuesta de ley se exige que tenga un consenso, porque eso es inmanejable. Imaginémonos una propuesta de ley que sea votada por los 58,000 policías activos y los 22,000 policías en servicio pasivo y por mayoría de votos sea presentada. Eso no se puede hacer. En primer lugar, ¿cuánto costaría un proceso electoral de esa magnitud, no? ¿Qué es lo que se hizo? Ya venía trabajando una comisión técnica por varios años, recibiendo aportes de diferentes vertientes. Esa comisión técnica se reactivó, que estuvo al mando del teniente coronel Patricio Simbaña. Se volvieron a recibir insumos, pero lamentablemente hay algunas asociaciones que tienen una posición arrogante de que es cuestión de llegar con su propuesta y esta es la nueva ley del ISPOL. No es así. Ahí se analizó y técnicamente se tomaron las decisiones. Esta comisión técnica, ¿qué es lo que hizo? Elaboró un borrador que fue presentado al Consejo Directivo, y en las sesiones del 7 y del 8 de noviembre del 2022 fue aprobada ¿por quién? Por el Consejo Directivo, donde, dicho sea de paso, el director general solo tiene voz, no tiene voto. Y esa propuesta es la que se entregó el 26 de enero del 2023. Coronel, acá tenemos otra de las preguntas e inquietudes. ¿Por qué la reducción considerable al actual y del proyecto al terminar la carrera? ¿Cuál reducción? No le entendí la pregunta. Acá, la reducción considerable del proyecto al terminar la carrera. Me imagino de los salarios. Tal vez se imaginan a la pensión, y no es que es una reducción considerable. Mire, la persona que al momento en que salga la ley publicada ya tenga más de 12 meses en ese grado, prácticamente no tiene ninguna afectación, porque le va a dar lo mismo que le calculen la pensión con el último sueldo, como ocurre actualmente, como que le calculen con los últimos 12 sueldos, porque ya tiene más de 12 meses en ese grado, le da exactamente lo mismo. Existirá afectación en las personas que, por ejemplo, hayan ascendido hace 3 meses, sale la ley y les tengan que calcular con las últimas 12 remuneraciones. Entonces les considerarán 9 remuneraciones de ese grado y 3 del anterior, ¿no es cierto? Ahí hay una afectación. ¿Cómo se mitiga eso? Con permanencia. Mientras permanezcan más tiempo en la policía, más meses, van recibiendo mayores aportes del nuevo grado y por lo tanto el cálculo se realiza con esa RMU del nuevo grado y no del grado anterior. Acá dice, lamentablemente, en cuanto a la salud, hay que tener un trato digno, mejorar el sistema de salud, brindar apoyo y garantía a los servidores policiales en sus procedimientos, ganar un proporcional más cercano al que se tiene la tropa,
como también se menciona acá uno de los pedidos también de los compañeros policías, coronel. En el caso de la salud y la responsabilidad que le compete al ISPOL, nosotros podemos decir, aquí está nuestra responsabilidad cubierta. El ISPOL es del asegurador, recibe los aportes y paga por las atenciones. Es decir, nosotros lo que somos es un administrador del seguro de salud. Ahora, los recursos que entregamos, no solo a los hospitales de la Policía Nacional o a los centros de salud de la DENAIS, sino también que pagamos a los otros centros médicos de la red pública y a los centros privados, es responsabilidad de cada una de esas administraciones el ejecutarlos y el utilizarlos de mejor manera. Todos estamos conscientes de que el sistema de salud policial tiene una grave crisis, pero desde hace varios años. Pero esto hay que solucionarlo técnicamente. Esos 2 hospitales fueron construidos hace 35 años, cuando la población a atender era en un total de 32,000 personas. Hoy somos 197,000 personas. Esos 2 hospitales ya no dan. Por eso es que nosotros hemos insistido en la necesidad imperiosa que se construyan por lo menos unos 5 o 6 hospitales para la Policía Nacional a nivel nacional. Responsabilidad de quién es la construcción de esos hospitales, de la Policía Nacional, pero el ISPOL no puede deslindarse de apoyar esa gran iniciativa que veo yo ya se está cristalizando al interior de la institución. En cuanto a las remuneraciones obedecen a una escala salarial, que existen esas escalas salariales no solo en la policía, en todas las profesiones. En una entrevista con un prestigioso periodista en Guayaquil, yo le decía, pero estimado, usted no gana lo mismo que el camarógrafo, pues, y es la verdad, y el camarógrafo capaz que tiene la intención de llegar a ser entrevistador, y es válido, y lo mismo pasa en la Policía Nacional, y lo mismo vamos a encontrar en la diplomacia, en la curia, en todas las profesiones existen escalafones. Entonces, la escala salarial está atada a un escalafón. Qué gratificante es ver cuando la gente se supera, cuando los padres que tal vez llegaron a un escalafón, ¿qué establecen y qué buscan? Que sus hijos lleguen a un nivel superior, y así ha pasado. Entonces, yo no veo por qué se sataniza ahora la escala salarial de la Policía Nacional, porque además, quienes ingresamos, y me incluyo, voluntariamente a la Policía Nacional, estábamos conscientes siempre de la diferencia que existe en la escala salarial entre los técnicos operativos y los directivos. Coronel, acá tenemos otra de las inquietudes, pues dice, en cuanto a las derivaciones, ¿qué hacer? Porque a veces no somos atendidos en ello, coronel. Bueno, las derivaciones hay que contrastarlas, como yo sé decir, dato mata relato. Aquí tengo yo las derivaciones. En el 2020, en plena pandemia, se hicieron 16,131 derivaciones. Y en el 2023 ya llegaron a 51,000 derivaciones. Esta es la responsabilidad del ISPOL. Tener convenios suscritos a nivel nacional en 22 provincias, 160 convenios, que ahora inclusive ya son criticados porque dicen que son fuentes de corrupción. Yo lo que les digo es, las personas que tengan conocimiento de que esos convenios son fuentes de corrupción, no nos cuenten, denuncien. Presenten la denuncia en la Fiscalía, presenten la denuncia en la Dirección Nacional de Asuntos Internos. No se queden únicamente en la palabrería, en la politiquería, en el populismo barato. Si tienen pruebas, denuncien, y los responsables que se vayan presos. Nosotros no tenemos ningún empacho en estar aquí socapando actos de corrupción. Para eso nos trajeron, más bien, para combatir. Pero esta es la responsabilidad del ISPOL. Las derivaciones realizadas. Ahora, lastimosamente, entre tantos miles de derivaciones, obvio que deben presentarse algunas falencias, pero la gran mayoría se ve beneficiada. El problema es que las personas que sí reciben una buena atención, muy pocas veces son gratos. Pero las personas que reciben una mala atención o un pésimo servicio, obviamente reclaman, con justo derecho. Pero yo lo que les digo es, por un ejemplo, años atrás, siempre han existido los hospitales de Quito y Guayaquil. Una persona de Loja tenía que trasladarse a Quito o Guayaquil para ser atendido. Ahora, algunos son tan cómodos que porque les derivan de Loja a Cuenca, reclaman. Entonces, no hay, la verdad, motivos a veces para reclamar. Mire lo que estoy mostrando aquí. 402,000 atenciones hace pocos años, a un promedio de 5 atenciones por pacientes, y las derivaciones llegaban a ser el 5%. En el 2023 crecieron a 600,000 atenciones. ¿Y cuál es el problema? Subieron las derivaciones, ahora son casi el 11%. En cuanto a la medicina, coronel. Bueno, en cuanto a la medicina, pregúntenles a los que tienen que responder por la medicina, que son los 2 hospitales y la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud. Sin embargo, sí les puedo decir que participé en una reunión el lunes donde vi los proyectos
que están realizando los dos centros médicos, me refiero al Hospital Quito y al Hospital Guayaquil, y también los procesos de adquisición de medicamentos e insumos que han realizado estos mismos centros médicos y la DENAIS. Pero a detalle yo no los conozco, porque por favor entiendan, yo soy director general del ISPOL, yo no soy director del Hospital Quito ni del Hospital Guayaquil, y mucho menos de la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud. Es más, la Dirección Nacional de Atención Integral en Salud está siendo manejada por un profesional en medicina, mi general Marcelo Sáenz, y para los que tengan alguna duda o sugerencia, queda cerquita al ISPOL, en las Chiris y Río Coca, pero no queda en las Chiris y Telégrafo, ahí queda el ISPOL. Ahora, es reiterativo este pedido también, coronel, y nos dicen, por favor, en cuanto a los 4.100 con su homologación, y además, como fuera poco, nos dice, aquí es de algo injusto, dice, lo cometido contra los 4.100 policías con su homologación, coronel. Empiezo por esto último, me sumo a lo que usted me acaba de manifestar en la última parte. Yo también considero que es injusto lo de los 4.100, pero no lo ocasioné yo, eso lo ocasionaron en el 2016. Ahí, ¿por qué no reclamaron los 4.100 afectados? Es más, tuvieron hasta el 2021 que salió la sentencia de inconstitucionalidad para reclamar. Ahí no reclamaron absolutamente nada, porque ningún policía presentó una demanda de inconstitucionalidad. La pregunta que deberían hacerse ellos es, ¿por qué en ese tiempo aceptaron esas condiciones? ¿Por qué no reclamaron? ¿Por qué no activaron la vía judicial? Pero ya, dejemos de lamentarnos. ¿Cuál es la solución? Tres caminos siempre les dijimos. Primero, una acción de protección, pero que les dé la razón. Han perdido 19 de 20 acciones de protección y la única que han ganado solamente es aplicable para los accionantes activos. ¿Qué culpa tiene el ISPOL? Otro camino fue consultar a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional respondió a más de un año diciendo, eso es un tema administrativo que ustedes sabrán cómo solucionan, y además los que se sientan afectados pueden recurrir a las vías judiciales, como lo han hecho. Y el tercer camino que siempre les dijimos es, en la nueva propuesta de ley debería constar una disposición transitoria que disponga, si es que así sale la ley, que se les pague los 4.100. Aquí está, el ISPOL ha cumplido. Existe en la propuesta de ley la disposición transitoria 15ª, que habla precisamente de que la ley, ¿quiénes emiten la ley? Los asambleístas, no el director general del ISPOL ni el Consejo Directivo del ISPOL. Los asambleístas dispongan en la ley que se les cancele ese recálculo de pensiones desde el 4 de mayo del 2021 hacia adelante. ¿Por qué desde el 4 de mayo del 2021 hacia adelante? Porque el otro periodo la Corte Constitucional claramente ha dicho que no se puede pagar ningún recálculo. Entonces, aquí está la muestra de la buena voluntad, de la intención, de la sana empatía del ISPOL con esos 4.100 afectados. El problema es que muchos de esos 4.100 afectados son manipulados, están desinformados y además son víctimas. ¿De quién? De una serie de vivarachos, de abogados, entre comillas, que les cobran mensualmente grandes cantidades para plantearle acciones al ISPOL que además van perdiendo una tras otra. Coronel, acá ustedes continúan socializando, ¿dónde estarán estos próximos días? Mañana vamos a estar en Puerto Quito por una invitación que nos hizo el señor suboficial mayor Luis Lugmaña, y donde establezcan una invitación, ahí estaremos. Mire que le había manifestado que 18 de las 24 provincias ya hemos pasado, nos faltan Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Bolívar, Cañar y Galápagos, pero además aquí en el Distrito Metropolitano de Quito también podemos darles charlas a las diferentes unidades. En su momento iniciamos con Guayaquil, dimos 3 charlas en el Grupo de Intervención y Rescate al personal de las diferentes unidades, y estaremos siempre abiertos para hacer ¿qué? La difusión de esta propuesta de ley, que además es perfectible, que no esté escrita en piedra, que ojalá sea enriquecida. El problema es que muchas de las supuestas observaciones vienen desde el desconocimiento. Por ejemplo, el otro día recibíamos un texto que decía que no se aumente el retiro voluntario de 20 a 25 años, sino que quede de 20 a 22.5. Señores, esto no es cuestión de regatear, no lo dice el director del ISPOL ni el Consejo Directivo los 25 años, lo dijeron los estudios actuariales, la técnica. ¿Y qué es lo que hay que cuidar fundamentalmente? La sostenibilidad del ISPOL. Si no cuidamos la sostenibilidad, en pocos años nos vamos a quedar sin recursos y las repercusiones las pagaremos absolutamente todos. El año de última reserva positiva del RIN, que es del seguro que paga las pensiones, es del 2044. Y si eso no se cambia con estas medidas, lastimosamente en el 2044 habrán serias repercusiones y problemas para el pago de pensiones. ¿Cuántos años de servicio, coronel, debemos tener? Las nuevas promociones, es decir, los que se han graduado desde el 2017 a la fecha, ya tienen en su ley que deben aportar 25 años.
Los que tenemos más de 20 años ya tenemos ganado el derecho, entonces ya no les cambian a ellos las condiciones. Los que están entre 8 años de servicio a 15 años de servicio pasarán a 25 años, y los que tengan 16 a 24, los de 17 a 23, los de 18 a 22, los 19 a 21. ¿Qué hemos tratado de hacer? Un proceso de transición donde sea progresivo el aumento a los 25 años, para que no sea en una sola medida, es decir, para que sea más aceptable. Pero hay que comprender lo que les he dicho. Se requieren 5 años más de aportes para darle sostenibilidad al sistema de seguridad social policial. De lo contrario, las repercusiones financieras serán graves. Muchísimas gracias, coronel. No tenemos mucho tiempo, ya estamos con nuestra próxima invitada para tratar algunos temas especiales. Muchísimas gracias, coronel. Pero qué decirles a todos nuestros compañeros, hay preocupación. Dentro de las filas policiales hay preocupación. ¿Cómo están asistiendo? Y a mí me parece muy bien la socialización, pero también los aportes de nuestros compañeros que se tomen en cuenta. Hay que decirles que no se preocupen, sino que se ocupen de leer la propuesta de ley del ISPOL y de estar atentos de cómo salga de la Asamblea. Yo voy a ser muy claro, si de la Asamblea, por un afán populista, politiquero, de congraciarse con la gran mayoría, pero que desconoce la realidad, la nueva ley del ISPOL mantiene los 20 años de aportes, señores, yo salvo mi responsabilidad. En el 2024 yo les he dicho la realidad y se requiere aumentar los años de aportes. Si eso no lo hacen los asambleístas, esa no es mi responsabilidad, pero yo he sido muy claro. Es más, les estoy diciendo, revisen la propuesta de ley, no se dejen llevar del rum rum, de lo que dirán, de un audio hecho por ahí, hasta de personas anónimas o de personas que sí existen, pero que desconocen. Infórmense por su propia capacidad. Estamos haciendo inclusive una serie de videos cortos donde estamos plasmando todo esto, pero no nos crean a nosotros. Vayan ustedes, descárguense la propuesta de ley que está en la página web del ISPOL y lean por sus propios medios. Es decir, una vez más, no se preocupen, ocúpense. Estaremos la próxima semana con un representante de la Comisión de Derecho del Trabajador para continuar con estos temas, coronel, que valen la pena que nuestros compañeros tengan en claro, para que haya sobre todo tranquilidad en las filas de nuestra institución. Y las veces que ustedes nos inviten, aquí estaremos. Encantado. Muchísimas gracias a usted por haber compartido con nosotros en esta mañana. El coronel Renato González, director general del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISPOL, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía.